Saludos chicos, el día de hoy vamos a aprender un poco de elasticidad y vemos aquí por ejemplo he puesto un gráfico donde hay un cuerpo que se está estirando, ¿sí? Este caso vamos a nosotros aprender en este capítulo que es de elasticidad, que es deformación, muchas cosas así y sobre todo a reconocer un cuerpo cuando es elástico, pseudoelástico, pseudoplástico y plástico, ¿sí? Es decir, tres casos: plástico, pseudoplástico y elástico, o plástico, pseudoelástico y elástico, como quieran ustedes. Sigamos. Para eso nosotros tendremos en este capítulo qué es esfuerzo, qué es deformación, qué es módulos de elasticidad. Veremos qué es la deformación, como les decía, demostraremos mediante conceptos, mediante ejemplos, todo esto del esfuerzo, deformación, y describiremos o escribiremos también las fórmulas que aplicamos los módulos de cada uno de los cuerpos. Para entender primero todo eso, entonces vamos a comenzar con un cuerpo muy básico, que es el resorte. Se lo estudia desde el resorte porque es un cuerpo muy simple de estudiar y es un cuerpo, como decir, ideal para que se pueda extrapolar los conceptos hacia otros cuerpos. Entonces, imaginemos este resorte. Todos hemos tenido un resorte. Quiero que vean algo importante. Si este resorte tiene una masa, este resorte en sí tiene una fuerza porque masa por gravedad se estira este delta X o de este delta L o este X, ¿sí? Debido a esa fuerza. Cuando yo aplico el doble de fuerza, es decir, yo coloco dos masas aquí, igualitas, es decir, 2F, veo que el esfuerzo, digamos la deformación, el estiramiento, mejor dicho, el alargamiento del resorte es el doble. Es decir, a un F, un X, a 2F, 2X. ¿Sí? Esto vio Hooke. Entonces Hooke estudió este comportamiento y vio que es proporcional. Si yo coloco una masa, un F. Si coloco el doble de masa, 2X. Si coloco tres masas o tres fuerzas, es 3X. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso se lo conoce como proporcionalidad. Entonces lo que vio él es que la fuerza es proporcional a un alargamiento, a un delta L o un delta X. Entonces dijo, ¿qué tal? Y dijo, este es mi L inicial, este es mi L final, por ende mi longitud, mi delta L va a ser longitud final menos longitud inicial. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué tal? Dice, planteamos esta ecuación. La fuerza es igual o proporcional, mejor dicho, al delta X. A mayor fuerza, mayor delta X. Entonces dice, para levantar la proporcionalidad, pone una constante y pone una igualdad. Dice, fuerza es igual a una constante por delta X. Es decir, fuerza es igual a K. ¿Y qué es K? La vamos a conocer como la constante elástica del resorte. ¿Sí? Y eso es igual a fuerza. Fuerza es igual a K por delta X. Si yo despejo el K, vamos a entender qué significa este K cuando veamos las unidades. Fuerza sobre delta X. Ese es el K. ¿Qué unidad tiene la fuerza? El newton. ¿Qué unidad tiene el delta X? Pues metros. Y mi K me da en newton sobre metro. ¿Qué significa ahora este K? Voy a poner un ejemplo. K1. Voy a poner 1 newton por metro. Y voy a poner K2. Otro ejemplo. K2. Y voy a ponerle a este K2 10 newtons por metro. 10 newtons por metro. Entonces, quiero que piensen algo. ¿Qué significa entonces 1 newton por metro o 10 newtons por metro? Voy con el 1. Dice, 1 newton tuve que poner al resorte, o sea, es 1 newton de fuerza para estirar 1 metro. En cambio, el otro dice, tuve que poner 10 newtons de fuerza para estirar el mismo metro. La pregunta es, ¿cuál resorte es más grueso, más duro, más rígido? Pues el de 10 newtons, porque tengo que aplicar más fuerza para estirar el mismo metro, ¿sí? Entonces la K es una constante de dureza del resorte, ¿sí? Cuán duro, cuán fuerte. Y ustedes quiero que piensen, un resorte, por ejemplo, el de los autos, el de las llantas, esos resortes son gruesísimos. En comparación con un resorte de los resortes que se ponen en los cuadernos, por ejemplo, un espiral, pues el resorte de los autos es mucho más grande y aguanta más, pero para deformar un poco
yo tengo que meter mucha fuerza. En cambio el otro para deformar un poco, poca fuerza. Por eso entonces la K me da una constante de rigidez del resorte. Mientras más grande, más rígido el resorte, más duro. ¿Sí? Sigamos. Entonces eso vamos a poder ver en laboratorio. Por ejemplo, ustedes van a poder ver en laboratorio que van a tener una tabla de datos, es decir, masas que van a colocar, fuerza y un delta X o un delta L, como quieran decirlo. Masa, vamos colocando las masas. Masa por gravedad me da la fuerza y esa fuerza me da un delta X, es decir, un desplazamiento del resorte cuando se estiró, ¡pac!, debido a esa fuerza. Muy bien, entonces yo puedo graficar algo súper importante para obtener en el laboratorio. Digo fuerza versus delta L. Entonces digo, aplico una fuerza, me sale un delta L. Aplico otra fuerza, me sale otro delta L. El triple de fuerza y me sale un 3 delta L. Por ende yo tengo esta gráfica. Entonces yo digo, tangente de teta, ¿cuál teta? Este ángulo de aquí, teta. Es igual a cateto opuesto, este, o este, o este, dependiendo del triángulo que quiera encontrar. Da lo mismo porque son proporcionales, recuerden. Entonces digo cateto opuesto, que sería un delta F, delta L o delta X también puede ser aquí, sobre el cateto adyacente, que es delta, voy a ponerle delta prima, delta X. ¿Por qué? Porque es el delta de los deltas, ¿sí? Es el delta de los deltas, de estas partes de acá abajo. Entonces cateto opuesto, delta F sobre delta X, ¿sí? Esa es tangente, pero la tangente de teta también es la pendiente. Y esa pendiente también es mi constante del resorte. Por ende tengo mi ecuación, que es K, o mejor dicho, fuerza es igual a K por delta X. Tengo mi ecuación de la recta, ¿sí? Oye, esa es mi práctica gas, es muy simple, como lo ven. Sigamos. Entonces, ahora, antes de que sigamos, me he olvidado, esta es la conocida la ley de Hooke. Ya expliqué ya vi cómo se escribe Hooke, pero es la ley de Hooke. En algunos libros y en física, el centro de física, recuerden que primero bueno, está hecho por ingenieros de estas prácticas. Los ingenieros ponen muchos conceptos, ya ven que se inventan ahí luego que pie por libra por pulgada cuadrada, cosas así. Cuando el sistema internacional a los científicos nos dice que pongamos en sistema internacional, pero bueno, el asunto es que ellos dicen que la ley de Hooke es fuerza es igual a menos K por delta X o por delta L o lo que quieran. Le ponen el menos porque ellos están hablando de una fuerza de restitución que también está haciendo el cuerpo. Pero por hoy nosotros nos vamos a quedar con la positiva. ¿Sí? Está clarísimo, se entiende esto, pero luego utilizaremos este menos para cuando hablemos de movimiento armónico simple, que es la fuerza de restitución. Pero por lo pronto la ley de Hooke lo vamos a dejar positivo. Para la prueba de que ustedes tienen el Kahoot y todas estas cosas, les preguntarán sobre la ley de Hooke es menos K por X. Y ustedes colocan esa, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, si bien yo tengo un resorte, quiero que piensen en el resorte. Yo he dicho que esa K se podrá tabular. Tabular significa podrá poner en libros, así en handbooks, como una constante del resorte. Entonces primero decíamos, depende de qué, del material. No es lo mismo un resorte de aluminio que un resorte de hierro. Entonces, además del material también dependerá del grosor. No es lo mismo un resorte grueso de aluminio y un resorte delgado del mismo aluminio. Entonces, viene un problema porque no hay cómo tabular esa K. ¿Por qué? Pues porque depende del resorte, de qué tan grueso es, de qué tan duro, de qué material. Entonces imagínense, el mismo aluminio tendríamos miles de millones de constantes porque el grosor del resorte dependiendo del grosor, así sea del mismo aluminio. Entonces nace un nuevo concepto que se llama el esfuerzo. El esfuerzo está hecho para cuerpos sólidos, pero para entender el esfuerzo vamos a comenzar con esto. Imaginemos una fuerza aplicada en un área. Esta es área 1, la área 1 es pequeña, el área 2 es más grande, la misma fuerza. A eso se le conoce como esfuerzo, la fuerza aplicada en un área. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar esfuerzo y vamos a simbolizar como S si quieren. ¿Pero qué significa el esfuerzo? Fuerza es igual a fuerza, digamos, el esfuerzo es igual a fuerza sobre área.
Entonces eso me da en newtons sobre metros al cuadrado, que es pascales. Y diría alguien ahí, oiga, pero ese newton sobre metro cuadrado es unidad de presión. Y dices, sí, el pascal es unidad de presión. Y en algunos casos lo tomaremos como presión, pero vamos a ver qué es pascal, digamos qué es esfuerzo. Entonces diremos, miren, para entender esto del esfuerzo, se lo llama esfuerzo por esto. Voy a poner un área de 1 metro cuadrado. Y esta área de 10 metros cuadrados. Y voy a aplicar 1 newton de fuerza. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo 1 va a ser 1 newton dividido para 1 metro cuadrado, pues 1 pascal. El esfuerzo 2 va a ser entonces igual a 1 newton dividido para 10, 0.1 pascal. Entonces dice alguien, a ver, ¿pero el mismo pascal me da un esfuerzo diferente? Sí. 1 pascal, 1 newton dividido para 1 metro cuadrado, 1 pascal. 1 newton dividido para 10 metros cuadrados, 0.1 pascal. La pregunta es, ¿qué pasó con la fuerza? A pesar de que la fuerza es la misma. A mí, personalmente, me gusta decir que el esfuerzo es una percepción de la fuerza. ¿Sí ven cómo aquí la misma fuerza se percibe de manera diferente? Pero entonces, el esfuerzo para mí es la percepción de esa fuerza. Pero en otros casos podríamos explicarle el esfuerzo como se difunde, como esa parte que se difunde la fuerza. Es decir, no es lo mismo aplicar un newton en 1 metro que 1 newton en 10 metros. Esos 10 metros sentirán poquito ese newton que el metro. Entonces, eso es más evidente en qué casos. Quiero que recuerden ustedes, por ejemplo, ustedes han de haber ido a patinar alguna vez en hielo. ¿Qué pasa en la patines de hielo? Y no sé si han visto alguna competencia de patines en hielo profesional. Generalmente las patinadoras o los patinadores afilan la cuchilla para iniciar el patinaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues están haciendo que de una cuchilla grande pase a una cuchilla bien delgadita. Entonces, el área aquí es menor. El área en el 2 es menor que en el 1. Y el peso, mi peso o el peso del patinador está ejerciéndose en esta área o en esta área. Cuando ustedes afilan, queda más delgadita el área. ¿Qué pasa entonces cuando mi peso se posa sobre un área pequeñita? La presión es grandota, las unidades de presión, como vimos, es grandota en un área pequeñita. Entonces, si vemos que en esa área pequeña la presión es grande, generamos un cambio de la fase o del estado, si quieren, del hielo. Cambia a líquido por la aplicación de un peso, es decir, de mi masa. Imagínense en eso. Yo estoy generando una parte físico-química en esta parte de patinar. Por mi peso, en una cuchilla delgadita, aplico tanto peso, digamos, el peso se ve tan evidente en un área pequeñita que la presión cambia tan drásticamente del hielo y pasa a ser líquido, de sólido a líquido. Y cuando pasa al patinador, se hace líquido y por eso puede resbalar muchísimo mejor en comparación con el patinador que no ha afilado sus cuchillas, que no patina, digamos que no resbala muy fácil, no puede hacer sus piruetas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Muy bien. Entonces, eso es el esfuerzo. El esfuerzo no es más que newton sobre metro cuadrado. Y es cuántos newtons se pueden ver, cómo se evidencia esos newtons en un metro cuadrado. ¿Sí? Sigamos. La deformación, entonces, vamos a tener que hablar de 3 deformaciones. Primero, la deformación lineal, deformación volumétrica y deformación tangencial. Voy a hablar de la primera deformación. ¿Sí? Deformación lineal. Es que imaginen que yo puedo aplicar una fuerza en un área determinada, en esta área transversal del alambre. Esa fuerza puede jalar o puede comprimir. Es decir, expandir o comprimir. En este caso está expandiendo. ¿Sí ven? Entonces yo expando y llega a esta longitud. De longitud inicial pasa a una longitud final. Expandió, extendió el alambre. Un alambre, por ejemplo, un cilindro. ¿Sí? Siempre y cuando este cilindro esté sujeto acá. Porque no falta el alumno que siempre dice, ¿qué pasa si yo jalo? Se va con todo, dice. No, está sujeto a un extremo. ¿Sí? Entonces yo aplico una fuerza en esa área, que ya sé que es esfuerzo, estiro, se estira un delta L, un delta X, como quieran decirlo, y tengo una longitud final.
¿Sí? Entonces la deformación no es más que delta X sobre X inicial o delta L sobre L inicial. Este delta L de aquí sobre esta L inicial. La deformación entonces tiene como unidades adimensionales. Si ven, longitud final menos longitud inicial en metros. Sobre metros, que es longitud inicial, me queda adimensional. ¿Pero qué significará esa deformación? Quiero que recuerden ustedes, una deformación siempre es una comparación con las condiciones iniciales, por eso está la longitud inicial. Es decir, por ejemplo, Raúl Bamonde, ¿cómo se ha deformado? Dice mi tía, porque me conocía cuando era pequeño. ¿Cómo se ha deformado? Entonces está comparando mis condiciones finales con las iniciales. Delta L sobre L inicial. ¿Sí? Entonces, esta deformación puede tener dos puntos de vista. Por ejemplo, yo puedo comprimir a este cuerpo y ha pasado no a este delta L, sino ha regresado un poco acá. Entonces yo tengo un menos delta L, porque mi longitud final va a ser menor que la inicial. Entonces, si esta es longitud final, va a ser menor que la longitud inicial, por ende mi delta L va a ser negativo, ¿sí? Mi delta L va a ser negativo. Y si es negativo, hay dos clases de deformaciones, positivas y negativas. Las positivas significan que las positivas que yo he expandido y las negativas que yo he comprimido el cuerpo. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? Deformación, entonces, ¿qué significa? Es comparación de condiciones finales con respecto a las iniciales, ¿sí? Cuánto ha crecido, cuánto se ha deformado. También existe el porcentaje de deformación, que es multiplicar la deformación por 100, ¿sí? Y me dice 5%. 5% se ha deformado, 5% se ha estirado, o menos 5% que se ha comprimido, 5%. Eso significa, ¿sí? Haremos ejercicios, tranquilos. Sigamos entonces. Para hablar de deformaciones, tengo que hablar también del módulo de Young, y esas son las deformaciones lineales. Recuerden entonces que esa deformación fue estirar o comprimir. Yo sé que no falta la persona que dice, oiga, pero si yo aplico a esta fuerza una fuerza de compresión, yo estoy deformando un delta L, pero yo estoy viendo que como es cúbico parece que es un volumen. Sí, sí es un volumen, pero la diferencia con el esfuerzo volumétrico que veremos luego es que la fuerza es aplicada no solo en un área, sino en toda el área del todo el cuerpo. Solo ahí se podrá considerar como esfuerzo volumétrico o deformación volumétrica o presión. La fuerza aplicada en toda el área será la presión. Por hoy tengo fuerza aplicada en una sola área, en esta área transversal de aquí, y eso lo voy a llamar esfuerzo. Y esfuerzo lineal, ¿por qué? Porque solo estoy midiendo la longitud, ¿sí? Entonces yo tengo un delta L, tengo longitud final, tengo longitud inicial y así. ¿Estamos claros ahí? Puedo comprimir o puedo expandir. Entonces el esfuerzo, al mismo que el módulo de, digamos que la ley de Hooke, hacemos el esfuerzo es igual es proporcional a la deformación. Para levantar la proporcionalidad tengo esfuerzo es igual al módulo de Young y aparece el módulo de Young por la deformación, ¿sí? ¿Y el módulo de Young qué unidades tiene? Pues las mismas que el esfuerzo. Newton sobre metro de esfuerzo, y la deformación ya vimos que era adimensional, pascales, ¿sí? El módulo de Young es en pascales también. Y podemos decir entonces, ¿qué es ese módulo de Young? Es la dureza del material. Dureza del material, es decir, cuán duro es el material. Mientras, como hicimos en el otro caso, un módulo de Young de 1 pascal y un módulo de Young de 10 pascales. Entonces eso significa que yo necesito 1 pascal para deformarlo o 10 pascales para deformarlo, ¿sí? Mientras más grande el módulo de Young, más rígido, más duro es el material. Y este módulo de Young solo va a depender de qué es el material. Ya no va a depender de qué tan grueso, porque la fuerza se difunde en esa área y eso se va a compensar. Lo que veíamos en el resorte, por ejemplo, el resorte decíamos entre más grueso, una constante, así sea del mismo acero. Si es del mismo acero, un resorte delgado, un resorte grueso, tiene una K diferente. En cambio en este no, porque como la fuerza se difunde en el área total y estamos considerando la deformación también como la delta L sobre L sub 0, podemos decir entonces que ahora sí que tenemos algo súper importante, porque decimos fuerza sobre área es igual al módulo de Young por deformación, y el módulo de Young es
una constante tabulable para cualquier material y solo depende de la naturaleza del material, es decir, de qué está hecho. No depende de cuán grueso es, porque eso ya se compensa con la fuerza sobre área. Entonces, por eso después le presentaré una tabla de los módulos de Young que pueden encontrar en cualquier internet o en cualquier página del Google o cualquier libro de física. Entonces, yo quiero que quede claro esta. Esta es la ley de Hooke. Esfuerzo sobre deformación igual a módulo de elasticidad o módulo de la ley de Young, el módulo de Young. En este caso, ¿sí? Ese es para el módulo de Young. Tenemos que hacer ejercicios para que se entienda bien y seguiremos avanzando. Les dejo aquí esta tabla de módulo de Young de varios materiales como el acero, el aluminio, etcétera, ¿sí? Para que ustedes analicen. Entonces, aquí podemos ver que el mayor, más duro de deformar es el níquel, es el hierro, ¿sí ven? Y el más suave de todos estos que están aquí, pues es el cristal corona óptico que dice ahí. Sí, chicos, chicos y chicas, perdón, aquí es el plomo es el más pequeño, perdón, ¿sí? Es el más pequeño con el módulo de Young, por ende es el más suave. No sé si ustedes han tocado el plomo, pero es muy fácil de deformar, muy fácil de estirar, muy fácil de todo eso. Si es que no han tenido la oportunidad, les sugiero, no estarán metiendo el diente. Pero si ustedes con las uñas, aunque sea, cogen el plomo y le aplastan con la uña, eso ya se deforma un poco. Sí, es como medio chicloso, se podría decir así. Sí, muy bien chicos, entonces les dejo. Voy a colgar también el video de los ejercicios del módulo de Young y módulo digamos, de resortes y módulo de Young. Y cualquier cosa estamos hablando. Un saludo chicos y gracias.